Freud, médico neurólogo austríaco de origen judío. En 1880 conoce a Breuer y el caso de Ana O. En 1895 estudia sobre la histeria con Breuer. En la estancia en París con Charcot en 1885 y 1886 está la hipnosis y la sugestión poshipnótica. En la hipnosis la paciente recibía órdenes del médico. Y en su estancia en París con Bergheim en 1889 en la escuela de Nancy aprende la idea de la sugestión. En su obra Las 5 conferencias en Estados Unidos en 1909, él va a decir: si constituye un mérito haber dado nacimiento al psicoanálisis, ese mérito no es mío. Yo no participé en sus inicios, era un estudiante preocupado por pasar mis últimos exámenes, cuando otro médico en Viena, Breuer, aplicó por primera vez el procedimiento a una mujer, Ana O, afectada de histeria en 1880 a 1882. Después, en su obra La historia del movimiento psicoanalítico, va a tener como objetivo de esta obra el índole político. Ante las disidencias de Yankee Adler, también aborda el periodo preanalítico y el comienzo del psicoanálisis según él, y los conceptos necesarios para pertenecer al psicoanálisis. Su idea central en esta obra va a decir que el psicoanálisis es obra de él. Freud se propone, como el más autorizado, establecer qué es el psicoanálisis y lo define como un método de investigación psíquica. Respecto a la etapa psicoanalítica, va a nombrar la hipnosis y el método catártico de Breuer. El método catártico consistía en hacer que la paciente recordase y redujese sucesos olvidados, traumas, en la hipnosis, la catarsis. Los síntomas corresponden al empleo anormal de magnitudes de exaltación no derivados, una conversión. Este método aparece como sustitución de la terapia eléctrica. Por otro lado, va a seguir con la hipnosis de Charcot, que Charcot decía que mediante la hipnosis iba a curar manifestaciones histéricas, que son el sonambulismo, la catalepsia y la letargia, en la escuela de Salpêtrière. Luego, para finalizar la etapa psicoanalítica, va a hablar de el interrogatorio insistente de Bergheim. Bergheim va a decir que las pacientes histéricas se comportaban como el médico quería que se comportasen. Va a hablar de una hipnosis de cultura, de una sugestión. Este va a estar dentro de la escuela de Nancy, que sale victoriosa contra Salpêtrière hasta que llega Freud. Respecto a la etapa psicoanalítica, primero vamos a hablar de los términos que definen el psicoanálisis. Su pilar es la transferencia, que es la depositación de un vínculo libidinal de afecto anterior en el terapeuta por parte del paciente sin que el terapeuta haya hecho nada al respecto. La segunda es la represión, que es la fuerza de desalojo que lleva ciertos recuerdos o pensamientos a la esfera de lo inconsciente. La resistencia, que se opone a la labor analítica y provoca para hacerla fracasar amnesias parciales. Esta barrera que impide el acceso a la esfera consciente. Y por último, la sexualidad infantil, que son los síntomas a experiencias sexuales pasivas sufridas en su primera infancia, no reales. Son fantasías de los pacientes destinadas a encubrir la actividad autoerótica de los primeros años infantiles. ¿Qué va a decir Freud con esto? Freud va a abandonar la hipnosis porque esta encubre la resistencia, que es uno de los términos que definen el psicoanálisis. Entonces, en la etapa psicoanalítica, él va a decir que la verdadera historia del psicoanálisis comienza con la innovación técnica introducida con la asociación libre, ya que solo se podrá contar con el material reprimido una vez que se haya vencido la resistencia, y eso no es posible con el paciente hipnotizado o dormido. Para destacar que respecto a las transferencias, Jung va a hablar de la transposición y va a decir que en la clínica, cuando el paciente opera desde el inconsciente colectivo, va a ver al terapeuta como un diablo o un dios, y que cuando aflore su inconsciente personal, va a ver al terapeuta como un padre y una madre, dando en cuenta que los distintos pacientes comparten cosas entre sí sin saber que las están compartiendo. Breuer, médico y fisiólogo austríaco, maestro de Freud mientras éste terminaba sus estudios de medicina, descubre el método de la hipnosis antes que Charcot y Janet. Él va a hablar del caso de Ana O en 1880-1882, una muchacha de 21 años que padecía de graves trastornos histéricos, contracturas, tos nerviosa, imposibilidad de comer y beber, trastornos de lenguaje, entre otras cosas. Aplicó la hipnosis y bajo ese estado la paciente relataba tristes historias referidas a su padre enfermo. Estos relatos aliviaban a la enferma y hacían desaparecer provisionalmente sus síntomas. Este método luego fue denominado método catártico o cura por la palabra. El método catártico, atribuible a Breuer, se vale de la técnica hipnótica, y su propósito es que la paciente recordase la escena traumática olvidada, y así la energía que se orientaba de manera normal
generando el síntoma se reorientaba y el efecto reprimido se asociaba con la escena que se habría olvidado. De este modo se produce la descarga adecuada al acontecimiento. Las diferencias que van a tener Freud y Breuer, la primera es el mecanismo de la histeria. Breuer le atribuía a la asociación psíquica cuerpos extraños no asimilados a la conciencia despierta, mientras que Freud, al contrario, entendía que se trataba de un proceso de rechazo de contenidos de la conciencia al que llamó defensa, más tarde lo llamó represión. Va a hablar de la teoría de los estados hipnoides versus la teoría de la defensa. Otra diferencia es la teoría sexual de la neurosis. Breuer sostiene que el elemento sexual estaba poco desarrollado, mientras que Freud le da suma importancia a la sexualidad en la causación de la neurosis y el hecho de la transferencia cariñosa u hostil de franco carácter sexual, emergente en todo tratamiento neurótico a pesar de no ser deseada ni provocada por ninguna de las dos partes. Es la prueba más incontratable de que las fuerzas impulsoras de la neurosis tienen su origen en la vida sexual. Jung, psiquiatra suizo de origen no judío, estudió con Breuer. Su primer acercamiento con la obra de Freud fue mediante la lectura de la interpretación de los sueños. Su primer contacto con Freud fue en 1906 con una carta contando su método de la asociación de palabras para el tratamiento de la psicosis. Fue presidente de la IPA en 1910 y fundador de la psicología analítica. Freud, 1914. Va a decir respecto a Jung que él, y respecto a su persona, además de que él ya no era joven, veía por delante un largo camino y sentía como algo abrumador que la obligación de ser jefe recayera sobre él a una edad avanzada. Estaba en su mano transferir esa autoridad a un hombre más joven que tras su desaparición estuviera destinado, como cosa natural, a ser mi sustituto, y ese hombre no podía ser otro que Jung. El psicoanálisis y Jung. Jung perfilaba como el hombre perfecto para ocupar una posición estratégica en el movimiento psicoanalítico de entonces, ya que él no era judío, sino cristiano y creyente, era joven y muy capaz, formaba parte del círculo de psiquiatras suizos, junto a Breuer, que era un psiquiatra de renombre, comenzaba a aplicar el psicoanálisis a pacientes graves de psicosis. Respecto a la separación que tienen Jung y Freud, va a ser que la relación entre ellos termina en 1912. Su correspondencia siguió porque hacia 1912 Jung era el presidente de la IPA, pero finalmente en diciembre de 1913 dejaron de intercambiarse cartas completamente cuando el suizo renunció a la IPA. Para la historia crítica, las diferencias entre estos autores estaban planteadas desde un principio. La carta que Jung le envía a Freud dice: Estimado profesor Freud, accedo a su deseo de que abandonemos nuestras relaciones personales, pues yo nunca le impongo mi amistad a nadie. Usted mismo es el mejor juez de lo que este momento significa para usted. El resto es silencio. Atentamente, Jung. Respecto a las diferencias de estos autores con relación al inconsciente, su primera diferencia va a ser la teología sexual. Jung acordaba con Freud en el importante lugar de la sexualidad en la vida individual, social y cultural del ser humano, pero disentía en 2 puntos. El primero era que no creía que la sexualidad fuera la causa de todas las enfermedades mentales. Jung había trabajado extensamente en pacientes con demencia precoz y no creía ver en ello frustración sexual o represión de la libido. La gravedad de la enfermedad y la desagregación psíquica de esos pacientes hacía creer a Jung que la causa debía ser más compleja que una simple frustración sexual o un conflicto sexual infantil. El segundo punto era que no creía que todas las formas de histeria tuvieran su causa en factores sexuales pretéritos e infantiles. Jung sostenía que quizás ciertas neurosis, en particular las histerias, pudieran deberse a factores no sexuales o factores contemporáneos de la vida del enfermo. Para Freud, las dudas de Jung se debían a la falta de experiencia clínica y confiaba en que con el tiempo llegaría a aceptar la etiología sexual de las enfermedades mentales. Otra diferencia es la libido. Jung consideraba que la libido no era energía sexual, sino que era una energía vital en general, con fines creativos y constructivos. Esta libido, también como para Freud, era la base y la fuerza primaria de la personalidad y del individuo. Pero no era sexual, podía serlo, no desconocía la posibilidad de que una porción de la libido tuviera fines sexuales, pero no su totalidad. Contrariamente, Freud consideraba que la libido era una energía sexual que constituía la forma en que las personas se comunicaban con el mundo. Era una energía de la naturaleza sexual que estimulaba las representaciones de la conciencia y daba valor y existencia al mundo exterior. Cuando Jung enlazó su idea de la libido con la posibilidad de que fuese una energía que le permitía perseguir fines espirituales, filosóficos y suprahumanos, Freud y sus seguidores comenzaron a tratarlo de místico e irracional. Después surge el inconsciente colectivo.
que son los fenómenos espirituales y místicos. Jung comenzó a interesarse en los fenómenos espirituales, el simbolismo de la mitología y la antropología de los pueblos antiguos a partir de 1908, cuando, alentado por Freud, aplicó el psicoanálisis a la literatura, la historia de las civilizaciones y la religión. Para 1909 solo se ocupaba de la literatura antigua, relacionando las diversas formas de religiones occidentales con los conceptos psicoanalíticos, el complejo de Edipo, la sexualidad infantil y la resistencia. A partir de estos estudios comenzó a hablar de un inconsciente colectivo y arquetipos. De acuerdo a la relación con Spielrein, esta mujer fue inicialmente tratada por Freud, luego se convirtió en estudiante de psicología y psicoanalista. Respecto a Jung, más tarde se involucró románticamente con él, quien también era su analista. Los puntos centrales de la psicología de Jung eran el inconsciente colectivo, los arquetipos, el estudio de distintas culturas y religiones. Los tipos de arquetipos: persona, ánima, animus, sombra y sí mismo, los principios opuestos, la función reguladora de los contrastes, en antiodromia, contracorriente, la libido, la individuación, la trascendencia, la introversión, la extraversión, los tipos psicológicos. Maslow lo consideraba como un antecedente de la psicología humanista. Para Jung, en el inconsciente colectivo, el trasfondo de todo inconsciente individual es heredado filogenéticamente, común a la especie humana, producto de la sedimentación de milenios de vivencias comunes a la especie humana en su conjunto. Contiene las representaciones, vivencias y estructuras depositadas en la experiencia ancestral de incontables millones de años, el eco de eventos ocurridos en el mundo prehistórico, al cual cada siglo añade una pequeñísima cantidad de variación y diferenciación. Predisposiciones tanto conductuales como emocionales. De estas salen los arquetipos. El arquetipo. En cada individuo, aparte de las reminiscencias personales, existen las grandes imágenes primordiales. Son posibilidades de humana representación, heredadas en la estructura del cerebro y que reproducen remoticismos, modos de ver. El hecho de esta herencia explica el increíble fenómeno de que ciertas leyendas están repetidas por toda la Tierra en formas idénticas. Trátese de la manifestación de las capas más profundas del inconsciente, donde dormitan las imágenes primordiales de carácter universal humano. Las imágenes primordiales son las predisposiciones heredadas, filogenéticas y milenarias que integran el inconsciente emocionalmente. Son pensamientos más antiguos, generales y profundos de la humanidad. Se encuentran en todas las culturas, predisposición a reproducir siempre las mismas o semejantes representaciones míticas. Por ejemplo, la salida y la puesta del sol da lugar a representaciones míticas en torno al mismo. Lo que se graba en el inconsciente es exclusivamente la representación subjetiva de la fantasía excitada por el hecho físico. Son seguimientos de experiencias constantemente repetidas por la humanidad. Siendo con el arquetipo, tenemos arquetipo de persona, que son roles, papeles que ocupamos día a día, máscara que se le ofrece a la sociedad, y el riesgo de esta es creer que esa máscara representa la verdadera naturaleza de uno. Después tenemos el arquetipo anima-animus, la bisexualidad humana, ánima como parte femenina, animus como parte masculina, la sombra, que es el lado animalesco del ser humano, características que se evitan mostrar a los demás ya que podrían causar vergüenza o ansiedad. Y por último, el arquetipo de sí mismo, que es el arquetipo central en el inconsciente colectivo. Son los esfuerzos del hombre para encontrar la unidad, la totalidad, la integración y la armonía de la personalidad como meta última. Siguiendo con el inconsciente para Jung, distingue entre el inconsciente personal, que contiene recuerdos reprimidos y complejos individuales, y el inconsciente colectivo, que alberga arquetipos universales heredados comunes a toda humanidad. Para Jung, el inconsciente no solo es un depósito de deseos reprimidos, sino también es una fuente de creatividad y sabiduría, que emerge en los sueños, el arte y las fantasías. Este enfoque está relacionado con su concepto de individuación, el proceso mediante el cual una persona integra estos aspectos inconscientes para alcanzar su máximo potencial y lograr un equilibrio entre la conciencia y el inconsciente. Respecto al principio de opuestos, todo marcha hacia su contrario. Así, la actitud racional civilizada marcha necesariamente hacia su contrario, es decir, al asolamiento irracional de la civilización. La libido es pura energía psíquica, que tiende hacia el equilibrio de los contrarios, a equilibrar las alteraciones energéticas producidas por la acción de fuerzas en la conciencia y en el inconsciente. Jung, 1916. Todo lo humano es relativo, porque todo descansa en oposición interna.
puesto que todo el fenómeno energético ha de haber primeramente lo alto y lo bajo, lo caliente y lo frío, para que pueda tener su lugar el proceso de equilibrio, que es energía. Todo lo evidente es energía y descansa en la oposición. De acuerdo a la ley de enantiodromia, nuestra vida es como un curso del sol. Por la mañana va ganando en fuerza y llega radiante y ardiente al cenit del mediodía, para luego ir desapareciendo. En la primera capa tenemos el inconsciente colectivo con los arquetipos, en la segunda capa el inconsciente personal con lo olvidado, lo reprimido, lo complejo y lo creativo, el yo, que es la mente consciente, el sí mismo y por fuera de la realidad. Adler, médico psiquiatra de origen judío, su primer contacto con Freud fue en 1899 por una consulta acerca de un caso clínico. En 1902 fue invitado por Freud a participar en las reuniones de los miércoles, la primera organización sobre psicoanálisis freudiano, que en 1908 pasó a llamarse la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Fue presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. En 1911 se separa el movimiento psicoanalítico. En 1912 funda la Sociedad para la Psicología Individual. En 1929 se traslada a Estados Unidos. Se puede considerar un antecedente clave para el movimiento de la psicología humanista y tiene encuentros con Maslow. Respecto a la relación con Freud, en 1904, Freud se referiría a Adler como uno de los varios competentes jóvenes médicos que pertenecían a su círculo de discípulos. Para 1906, una carta de Freud revela que consideraba a Adler como un alumno de la nueva ciencia, el psicoanálisis, y no como un colega o un profesional a su mismo nivel. En ese mismo año, Adler presenta a la Sociedad de los Miércoles un trabajo titulado Sobre las bases orgánicas de las neurosis, donde enfatizaba que la tendencia psicológica a enfermar, a contraer neurosis, tenía una base en la inferioridad orgánica de los individuos. En 1907 proponía que la psicopatología mental podía tener un origen orgánico-funcional. En 1908 Adler escribió a Freud comunicándole su intención de continuar trabajando con él, pero a la vez informándole su interés de abandonar la Sociedad Psicológica de los Miércoles. Para mediados de 1909, Freud comenzó a reevaluar la perspectiva biológica de Adler. En 1910, Freud lo considera a Adler como un místico por sus especulaciones y un hereje. La relación entre ambos se tensó cuando en marzo de 1910 Freud propuso a Jung como presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Según Freud, esta medida era estratégica y política. Para 1911, Adler abandonó la Sociedad de Viena y luego el comité editorial de la Revista Internacional sobre Psicoanálisis. Ante la renuncia de Adler, Freud dijo: «Era esperable, y fui yo quien aceleró la crisis. Es la revuelta de un individuo anormal impulsado por una ambición desquiciada, y su influencia sobre otros depende de su fuerte terrorismo y sadismo». Las diferencias que tuvieron Adler con Freud fueron principalmente la libido. Según Adler, considerar que la libido era la causa y fuente de la neurosis era un error metodológico de Freud, producto de extender el campo de la libido hasta que abarcó prácticamente todas las actividades humanas. Adler propone la idea de que el objetivo final de toda neurosis es la exaltación del sentimiento de personalidad, exagerada afirmación de la virilidad, una protesta viril. La ficción directriz de toda neurosis, imperativo, quiero ser todo un hombre, la libido de la pulsión sexual y las tendencias perversas, sea cual fuere su origen, están subordinadas a la misma idea directriz. Otra diferencia fue la etiología sexual de las neurosis. Lo que para Freud era el contenido fundamental de la neurosis, para Adler era solo una figura y no el fondo, una metáfora y no la realidad. El fondo auténtico de la neurosis, su causa, su realidad, estaría en la meta final ficticia del carácter que es la virilidad. La raíz de la neurosis es el afán de los individuos, varones o mujeres, de remarcar la masculinidad de la parte activa de la personalidad, entendida como sometimiento y dominación de los demás. Su última diferencia fue la compulsión de deseos infantiles. Según Adler, Freud cometió un error fundamental al considerar que el neurótico se halla bajo la compulsión de deseos infantiles, especialmente incestuosos que se actualizan en sueños y en vigilia. Para Adler, los deseos infantiles, ellos mismos llevan el sello de una definida directriz que, por motivos de economía de pensamiento, se prestan muy bien para el uso de simbólico. Esta idea directriz es el interés del niño por suplir su inferioridad.
general o particular del órgano, a través de obtener seguridad, de fortalecer su sentimiento de personalidad y afirmar su superioridad viril. Respecto al sentimiento de comunidad, el sentimiento de comunidad de Adler es planteado como uno de los pilares en la investigación psicológica abocada en las corrientes psicodinámicas. Una vez que en el sujeto existe un sentimiento de inferioridad originado en la niñez y en el intento de compensarlo, hay una sobrecompensación por el afán de poder, es decir, la existencia de un complejo de superioridad o un afán absoluto, puede ser compensado por el sentimiento de comunidad, constituido principalmente por la colaboración e intercambios con pares sin intentar una dominación de ellos o una visión de inferioridad en comparación con sus mismos pares. Esto lo podemos relacionar con la función en la dinámica psíquica. Dentro de este sentimiento produce un equilibrio entre los extremos fortaleciendo un carácter extremo, incluyendo lo patológico. Adler propone que la realidad del educador es la de fortalecer en la medida lo que permitiría un desarrollo óptimo de la psiquis. Respecto a las diferencias que tenía Adler con Jung, son el concepto de lo innato en la personalidad. Adler no se enfoca en la herencia de arquetipos o estructuras universales, sino que sostiene que los sentimientos de inferioridad son innatos, pero se desarrollan a lo largo de la vida y se superan con la adquisición de un sentido de comunidad y superación personal. Mientras que Jung sostiene que los arquetipos del inconsciente colectivo son innatos y universales para toda la humanidad. Son patrones heredados que influyen en la forma en que las personas experimentan el mundo. Otra diferencia fue la visión sobre la motivación humana. Adler pone mayor énfasis en la motivación para superar los sentimientos de inferioridad. Según él, las personas se esfuerzan por alcanzar un sentido de superioridad o afán absoluto, lo que les lleva a desarrollar un sentido de comunidad. Respecto a las similitudes, ambos consideran el inconsciente como un factor clave de la psicología humana. Jung habla del inconsciente colectivo, una estructura universal que contiene arquetipos y patrones comunes a toda la humanidad, y Adler no se enfoca específicamente en el inconsciente colectivo, pero considera que los sentimientos de inferioridad y la búsqueda del poder tienen una base en experiencias inconscientes que influyen en el comportamiento y desarrollo de la personalidad. Otra similitud es que ambos creen que la importancia del desarrollo personal y la búsqueda de superación. Para Adler enfatiza la superación en los sentimientos de inferioridad a través del desarrollo de la autoestima y el sentido de la pertenencia social, y Jung se enfoca en el proceso de individuación, el camino de autoconocimiento y la integración de los diferentes aspectos de la personalidad. Alport, psicólogo estadounidense, tras obtener una beca en psicología se doctoró en Harvard en 1922 con la tesis Un estudio experimental de los rasgos de personalidad. Becado en Europa, estudió en Alemania y en Inglaterra junto a psicólogos de renombre. Entre 1924 y 1926 se desempeñó como profesor de ética social en la Universidad de Harvard. Durante su carrera, Alport publicó 12 libros y más de 200 trabajos sobre psicología, y entre sus obras destacan Personality, a Psychological Interpretation en 1937. Bien. Alport va a hablar de que la ciencia es un dogma arbitrario y como tal se define a sí misma como un intento sistemático de determinar el orden existente en la naturaleza por medio del descubrimiento de las regularidades y uniformidades características de toda una clase de objetos. El individuo es solo mirado como un caso o ejemplo de un principio universal, ya que la búsqueda apunta siempre a formulaciones más amplias y extensas. La persona, que es un fenómeno único y nunca repetido, escapa de todo momento al enfoque científico tradicional, por ende la psicología sigue insistiendo en estudiar la mente en general, y esto nunca va a poder explicar lo singular. La mente humana generalizada es enteramente mítica. En el campo psicológico no existe mente generalizada, ya que no puede ser dominada. Solo se encuentran mentes individuales y concretas, cada una de las cuales presenta problemas peculiares. Su hipótesis central es que la característica sobresaliente del hombre es su individualidad. El hombre es una creación única, su propia vida la vida especialmente separada del resto de los hombres, y en su particular forma distintiva, la individualidad es la característica suprema de la naturaleza humana. Los procesos vitales solo ocurren en formas unificadas, complejas e individuales. Critica la psicología de la época, ya que son malos sonidos, malos ruidos que suenan muy mal epistemológicamente en el campo de la psicología. Va a hablar de 4 aproximaciones erróneas de la individualidad. La psicología diferencial, que es entendida como la medición de rasgos individuales, que se dedicó a seleccionar atributos singulares aislados, desgajados de la persona total compleja, de un saber determinado del coeficiente intelectual que no dice nada de la persona en sí.
Por otro lado, la psicografía, que es este movimiento que proviene directamente de la psicología diferencial, que son varios atributos independientes que eran seleccionados arbitrariamente y medidos. Tampoco dice nada en sí de la persona. Estos dos puntos tienen un vínculo estrecho con la perspectiva tradicional. Son métodos nomotéticos, estadística, estudio de gran cantidad de casos, tiene un enfoque elementarista, es atomista, ya que el individuo es la suma de sus marcas de funciones aisladas. Los otros dos puntos son la tipología. Toda doctrina de los tipos es un intento de aproximación con respecto al problema de la individualidad, que se queda a mitad de camino y nada más. Critica el concepto de tipo, ya que continúa hablando de atributos o aspectos en los que algunas personas se parecen, aunque no sean universales. Abarca un sector de individualidad, pero no comprenden la individualidad total. Los tipos son solo válidos para una característica limitada. Y por último, el psicoanálisis, que a diferencia de los métodos psicográficos, no tiene una visión cuantitativa de la organización mental, intenta establecer pautas de deseo y conflicto, considerando que se ocupa durante largas sesiones del examen del individuo, pareciera a primera vista que es una verdadera ciencia de la individualidad. Al igual que la psicología general, trata de encontrar leyes y causas universales. El sistema sacrosanto, no es un movimiento ecléctico, no ha tenido ningún contacto con ninguna otra rama de la psicología, ya que es aislado y cerrado. Tiene un interés unilateral por los problemas de la psicopatología. Sus doctrinas se muestran adecuadas en el estudio de la psiconeurosis, pero sin modificarlas se las aplica repetidamente a los procesos mentales sanos. El equilibrio es interpretado del mismo modo que la falta de equilibrio. Los sanos son representados por los insanos, tienen un determinismo psíquico, el predominio de motivaciones y pulsiones inconscientes reprimidas que estructuran el psiquismo en los primeros años de vida. Por otro lado, tenemos las leyes generales y la autonomía funcional de los motivos por Allport. Allport no creía en las leyes generales porque cada individuo es único. Sin embargo, la ley general se llega a que todos tenemos motivos, si bien cada uno tiene un motivo diferente, ¿no? Lo de la autonomía funcional de los motivos es que la personalidad adulta no está determinada por el pasado, por la infancia. Pone el ejemplo de que un niño puede inicialmente aprender a tocar piano por la recompensa de sus padres, pero con el tiempo el placer de tocar puede convertirse en una motivación en sí misma, independientemente de la recompensa original. Los individuos tienen la capacidad de crecer, cambiar y desarrollar nuevos intereses y motivaciones a lo largo de sus vidas. Respecto a las psicologías que han hecho aportes considerables, tenemos 4. La psicología de la comprensión, de Dilthey. Cada hecho mental es un idiofenómeno, un suceso único e irrepetible que solo puede ser comprendido como una estructura no disgregable en elementos. Por otro lado, la psicología intencional de Woodward comienza en su psicología dinámica de la aceptación de la doctrina de los instintos comunes y termina llevando a una doctrina de la individualidad de la motivación. En el curso de la vida, cada persona modifica su bagaje hereditario común de impulsos, siendo caminos que son peculiares a ella misma y también desarrolla intereses nuevos y autónomos, una posibilidad del sujeto de inaugurar motivaciones nuevas y originales. Por otro lado, la psicología de la Gestalt tiene 4 claras consecuencias para el estudio de la individualidad, que son: deliberadamente desplaza su atención del estudio tradicional de segmentos de la conducta aislados de su conjunto natural, al estudio de la red de funciones, tal como éstas interpretan la vida del organismo, una perspectiva holista. Por otro lado, la distinción de genotipos, categoría causal, y fenotipo, categoría descriptiva. Luego, el énfasis puesto sobre la individualidad del sistema motivacional, teleologismo. Y por último, la aportación de la doctrina de la naturaleza de la comprensión al estudio del individuo, persona estructurada y organizada. Kohler va a decir que un corazón tiene más que ver con el par de pulmones del mismo individuo que con otros corazones. Por último, la psicología personalística. El principio fundamental es que toda función mental está integrada en una vida personal. En ningún sentido concreto existe algo como la inteligencia, la percepción espacial, la discriminación del color o la reacción selectiva. Solo existen personas capaces de llevar a cabo tales actividades o de tener tales experiencias. Tampoco las motivaciones pueden estudiarse aparte de su marco personal, representan siempre un esfuerzo del organismo total, se trata de alcanzar su objetivo. William Stern va a decir que todas las funciones mentales y motivaciones deben estudiarse en el marco personal de la vida de una persona. Representan siempre el esfuerzo del organismo total de tratar de alcanzar su objetivo. Maslow nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908. Tiene un doctorado en psicología en 1934 de la Universidad de Wisconsin. Un año después trabajó con Thorndike en la Universidad de Columbia.
Entró en contacto con muchos de los inmigrantes europeos que llegaban a Estados Unidos, como Adler, Fromm, así como varios psicólogos freudianos y de la Gestalt. En 1951 conoció a Goldstein. Pasó sus últimos años retirado en California hasta que el 8 de junio de 1970 murió de un infarto del miocardio después de años de enfermedad. Las críticas a la psicología patológicas o deficitarias de Maslow en 1962. La imagen que ésta nos da del hombre es definitivamente impropia, pues deja a un lado sus aspiraciones, sus cualidades superiores, nos proporciona así la mitad enferma de la psicología y ahora nosotros debemos contribuir con la mitad saludable. Maslow imputa el ribotismo al haber inducido a la psicología a entrar a un callejón sin salida. Los psicólogos que estudian exclusivamente a lisiados, deficientes y neuróticos se condenan a producir una psicología también lisiada. Ocupándose de las debilidades, el psicólogo es incapaz de ponderar los poderes, centrado en la evitación del dolor, y no percibe la activa búsqueda del bien, del saber y del placer. La salud no es sencillamente ausencia de enfermedad, ni siquiera es lo opuesto a ella. Cualquier teoría de la motivación digna de ser escuchada debe estudiar las más altas capacidades del hombre fuerte y sano, tanto como las maniobras defensivas de los espíritus enfermos. Se debe partir del estudio de la personalidad normal, el estudio de los mejores ejemplares. Estos son las personas autorrealizadas en las cuales el impulso hacia el crecimiento y la actualización de virtualidades se manifiesta con mayor vigor. La motivación de las personas sanas es diferente y nada se asemeja a la de las personas enfermas. Respecto al existencialismo, él va a decir: no soy existencialista, ni siquiera un estudioso dedicado y cabal de este movimiento. Asimismo, debo confesar que estudié el existencialismo, más que por su valor intrínseco, por el propósito de saber qué puede darme como psicólogo. Por eso traté de traducirlo en términos que yo pudiera usar. Ello explica, acaso, ¿por qué no encontré en él una nueva y total revelación, sino en una acentuación, una confirmación y un redescubrimiento de diversas tendencias existentes en la psicología? Respecto a la psicología existencial y humanista, las creencias que tienen compartidas son la propuesta de mirar hacia adentro para encontrar los valores, el existencialismo como base filosófica, estudian la función del futuro en la personalidad actual, la fenomenología como método, la visión holista del ser humano, la unicidad, la búsqueda del sentido de la vida. Vivir una vida auténtica es mejor que una inauténtica. El interés por el ser humano ideal o perfecto, la crítica de la ciencia tradicional y la creación de una nueva ciencia. La auténtica psicología, la futura, se ocupará de la plenitud. No hay por qué dejar en manos de teólogos, dramaturgos o poetas problemas como el amor, la belleza, la creatividad, la imaginación o el valor. Solo habrá luz para estos asuntos cuando la ciencia los aborde, ya que es una única ruta confiable hacia la verdad y la única actividad humana capaz de progresar. Es posible que el existencialismo no se limite a enriquecer la psicología y quizás constituya también un empuje adicional hacia el establecimiento de otra rama de la psicología del yo, completamente realizada y auténtica y sus modos de ser. El esquema motivacional de Maslow lo plantea como una teoría sobre la motivación humana que establece una jerarquía de necesidades y que las diferencia en básicas y superiores. Dentro de las necesidades básicas tenemos las necesidades fisiológicas que determinan la supervivencia biológica del organismo, como comer y beber. No admite gran demora para su gratificación y no podemos acallarla. Luego, la necesidad de seguridad, que es la necesidad de sentirse seguro, protegido, cuidado, relacionado con el orden y estabilidad. Otra es la necesidad de pertenencia, la necesidad de pertenecer a un grupo organizado, de establecer una relación íntima con otra persona, con grupo familiar o grupo de amistades. Dentro de lo que son las necesidades superiores está la necesidad de estima, de autoafirmación y autoestima. Necesitamos querernos a nosotros mismos y experimentar en los otros el impacto de nuestra presencia e influencia. Y por último, la necesidad de autoactualización. Es esa necesidad de ejecución total, tendencia de llegar a hacer actuales todas sus potencias o posibilidades. Tienen que ver con la satisfacción de la naturaleza individual y el potencial del crecimiento. Transformarse en lo que uno vino al mundo. La autorrealización surge una vez que se llega a este nivel, puede soportarse mejor las demás necesidades. La necesidad del tipo superior, la tendencia hacia el crecimiento, el desarrollo y el progreso. Es un proceso que es algo estático, que es más que algo estático, solo se llega a ella cuando se cumplen todas las demás necesidades. Después está la tensión entre lo innato y lo adquirido. Un maestro, una madre o una cultura no crean a un ser humano.
lo que hacen es permitir promover o facilitar la actualización de aquello que ya existe en el embrión: la cultura, el sol, el agua, el alimento, pero no la semilla. Maslow va a decir que el hombre posee una esencial naturaleza interna propia, tiene necesidades, capacidades y tendencias innatas. Estas tendencias son buenas o neutras, no malas. Es conveniente sacarla a la luz y cultivarla, no ahogarla. Por otro lado, ser un individuo auténtico significa escuchar esa naturaleza interior. Ella nos dice lo que deseamos o no deseamos, nos indica para qué somos aptos y para qué no. Es nuestra mejor guía, en tanto sepamos oír sus insinuaciones. Si ello no ocurre, sobreviene la enfermedad. La enfermedad se va a dar por la negación, frustración o distorsión de la esencial naturaleza del ser humano. Es decir, que lo patológico va a ser todo lo que perturba, frustra o tuerce el curso de la autorrealización. Respecto al estudio del ser humano, Maslow y Ribot y Maslow abordaron el estudio del ser humano desde perspectivas diferentes. Ribot adoptó un enfoque biológico y neurofisiológico centrado en las patologías mentales y cómo las alteraciones cerebrales afectan la mente, mientras que Maslow se enfocó en un enfoque humanista y holístico, destacando la motivación y el crecimiento personal. Ribot estudió la mente a través de las enfermedades y trastornos cerebrales, mientras que Maslow exploró cómo las personas pueden alcanzar su camino y su máximo potencial a través de la autorrealización. Ambos compartían el interés por comprender al ser humano, pero con un enfoque muy distinto, uno desde la fisiología y el otro desde el desarrollo psicológico positivo. La autorrealización de Maslow es el nivel más alto de la jerarquía de necesidades de Maslow. Es el proceso mediante el cual la persona alcanza su máximo potencial y se convierte en la mejor versión de sí misma. Es la capacidad de una persona para desarrollarse plenamente, usar sus talentos y habilidades de manera óptima y vivir una vida auténtica y significativa. Es un proceso continuo de crecimiento personal que se alcanza una vez que las necesidades más básicas han sido satisfechas. Respecto a la naturaleza interna, se refiere a los impulsos y necesidades innatas que tiene el ser humano para crecer y desarrollarse. Maslow sostiene que las personas están motivadas por una serie de necesidades superiores y básicas, y estos son un reflejo de la naturaleza interna de la persona, que busca constantemente la satisfacción y el desarrollo. Por ende, es el impulso que promueve a las personas a buscar el bienestar y la autorrealización a lo largo de su vida. Dilthey es holista y tiene la psicología como base. Él critica la psicología explicativa, ya que esta es elementarista, de laboratorio, atomista, y para Dilthey, la psicología tiene que partir de un todo viviente, es decir, ver al ser humano como una totalidad y como una unidad. Va a decir que aprendemos mucho más de la psicología leyendo literatura que de experimentos. Critica la psicología explicativa porque ésta quería copiar los métodos de las ciencias naturales para hacer leyes. Y por otro lado va a proponer la psicología descriptiva de la comprensión, que ésta toma al ser humano como una unidad, un todo, y argumenta que en lugar de querer explicar la naturaleza psíquica hay que comprenderla. Charcot, hipnosis. Charcot utilizaba la hipnosis para curar las manifestaciones de la histeria, la catalepsia, que es un estado de rigidez muscular, donde el paciente mantiene una postura fija. Charcot podía provocarla o aliviarla, lo que la llevó a la conclusión de que el sistema nervioso podía ser influido por la sugestión y que los trastornos histéricos tenían una naturaleza fisiológica. Por otro lado, tenemos a la letargia, que es un profundo estado de somnolencia, casi como si el paciente estuviese muerto. Charcot lo utiliza en el tratamiento de la histeria, creyendo que este estado era útil para estudiar los síntomas histéricos. Podían ser provocados o aliviados mediante hipnosis. Por último, el sonambulismo, que es cuando el paciente muestra comportamientos automáticos como si estuviera despierto pero inconsciente. Charcot lo interpretaba como una manifestación de la histeria que podía ser inducida a través de hipnosis, permitiendo que el paciente experimentara sus síntomas en un contexto controlado. Bernheim va a criticar a Charcot por ver a la histeria solo como un trastorno neurológico. Para Bernheim, la hipnosis demostraba que los síntomas eran el resultado de la sugestión psicológica. Consideraba que los síntomas histéricos podían ser explicados sin necesidad de una base fisiológica y que la mente influía directamente en el cuerpo. También cuestionó la forma en que Charcot exageró, dramaticó los síntomas, sugiriendo que esto podría haber influido en los resultados observados. Waldman, percepción y Gestalt.
Los psicólogos gestálticos tomarán a la percepción como objeto central de sus investigaciones, enfocando sus críticas en el atomismo experimental, desde una perspectiva filosófica en donde Kant, Brentano, Husserl y Dilthey serán modelos intelectuales a seguir. Las raíces filosóficas sobre las que abrevaban sus propuestas estaban puestas en la fenomenología, cuyos postulados tenían que ver con describir la experiencia tal y como se nos presenta, nunca analizándola ni descomponiéndola de manera atomista. Han introducido el concepto de organización entre el estímulo y la respuesta de la teoría conductista. Entre estímulo y respuesta se dan procesos de organización que modelan los elementos dentro de la unidad compleja. Los datos reales de la experiencia están todos organizados. La Gestalt estudia su organización y las leyes que la producen. Va a decir que percibimos totalidades. En relación con el estudio sobre la percepción y el fenómeno phi de Max, el ejemplo es que comienza por una línea vertical expuesta 2 veces. En la segunda ocasión se haya situado un poco más a la derecha o a la izquierda que en la primera exposición, y cuando el tiempo transcurrido entre ambas exposiciones era de 1/15 de segundo, el sujeto experimental vio una línea moviéndose hacia la izquierda. Siempre que se repetía este experimento, con varias modificaciones se producía la impresión del movimiento. La conclusión es que si 2 líneas separadas y estacionarias son expuestas a una corta distancia una de otra y en rápida sucesión temporal el observador las percibiría como una línea unida que se mueve desde la posición de la primera línea hacia la segunda, nuestro psiquismo pone movimiento allí donde no lo hay, y eso permite, confirmando a Kant, inferir elementos internos responsables de una configuración aparente del mundo a la medida humana. Respecto al efecto de Zeigarnik fue una psicóloga rusa conocida por el efecto de Zeigarnik que plantea que los sujetos sentimos la necesidad de terminar las tareas que realizamos, y si no se nos permite hacerlo, se siente una cuasi necesidad que persistirá generando un estado de tensión que a su vez facilita el recuerdo de esa tarea en particular. Perspectivas psicodinámicas. Por un lado tenemos a Wellman con los sistemas psicológicos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde se encuentra la psicología objetiva, la psicología clínica observacional y la psicología neofenomenológica, que son los intentos de solucionar el problema teórico-metodológico de la conciencia o introspección experimental. Del otro lado tenemos a Klappenbach en 1994 con 3 programas de investigación. La psicología académica alemana, que está centrada en el problema del sujeto del conocimiento, la psicología francesa, centrada en los problemas de la patología y la clínica, en los que se encuentran Ribot, Janet, Charcot en Salpêtrière y Bernheim en Nancy. Después, la psicología anglosajona, centrada en el problema de la adaptación del individuo al medio. Tenemos a Freud, a Jung y a Adler. En la psicología clínica de Estados Unidos tenemos a Whitman en 1896. Volviendo a la psicología francesa, podemos empezar con Ribot y la psicología patológica, en la que afirma que la psicología tiene que separarse de la metafísica y dedicarse a la observación científica de hechos más extendidos que las simples observaciones inferiores. Aunque independientemente con respecto a la metafísica, la psicología no debe confundirse con la fisiología. La observación patológica, para Ribot, va a ser un verdadero sustituto del método experimental. Esta consiste en observar cómo se va construyendo aquello que estoy viendo desintegrarse. Va a hablar de que la desorganización se instala siguiendo un orden establecido. Esto utilizando la teoría de la disolución de Jackson, en la que se dice que lo nuevo desaparece antes que lo viejo y lo complejo antes que lo simple. Por otro lado, su discípulo Janet va a usar este parámetro, esta teoría de la disolución, y va a estudiar la noción de la conducta a nivel molar, es decir, el derroche de energía que se establecía frente a una determinada conducta. Va a decir que la conducta se ordena de acuerdo a la fuerza y tensión, se pierde lo que lleva a mayor tensión y se conserva aquellos mecanismos que son más automáticos. La conducta es el resultado de un juego de fuerzas. La corriente clínica observacional tiene como objeto de estudio lo enfermo, lo mórbido y lo patológico, tiene como modelo de lo enfermo y lo sano, viendo cómo las capacidades que se pierden en el camino inverso se adquieren. Por otro lado, podemos hablar de Reuchlin, que va a decir que Freud no hace bien la hipnosis y que no todas las personas podrían ser hipnotizadas. Respecto a los puntos en común de estas perspectivas, son el desplazamiento del objeto y el método, de la conciencia al inconsciente. Se va a decir que la conciencia no explicaba la totalidad de las conductas humanas. Existía un mundo completamente ajeno a la conciencia que no solo la excedía, sino que la influía y la determinaba. Otro punto es la introspección experimental hacia las observaciones clínicas longitudinales. Estas entendidas en un sentido amplio como la observación longitudinal de casos mórbidos o enfermos.
Por último, el estudio de lo normal, pasando al estudio de lo patológico y lo mórbido. Este estudio es el ámbito en el que se observaron y estudiaron fueron ambientes clínicos, como hospicios, manicomios, psiquiátricos y consultorios. Para Ribot, la sala del hospital también es un laboratorio. Las notas metateóricas de las corrientes psicodinámicas son predominantemente innatas, ya que las fuerzas dinámicas que comandan la mente no son aprendidas o producto del ambiente, son resortes constitutivos del psiquismo que se explican filogenéticamente. Por otro lado, el centrifugismo, el organismo tiene energías internas que desde el interior se dirigen hacia el exterior, vía percepciones o conductas motrices eferentes. Después tenemos el centralismo, que son los puntos energéticos o dinámicos que están en los núcleos internos centrales tanto de la mente como del cuerpo, y no en sus periferias o puntos lejanos. Los antecedentes del psicoanálisis, que tienen raíces filosóficas y idealismo alemán, son Schopenhauer con la represión y resistencia, más la lucha de fuerzas, Nietzsche con la lucha entre lo racional e irracional, Herbart con la lucha de fuerzas, Leibniz con los distintos niveles de conciencia, Brentano con arte y contenido, Harman con los 3 tipos de inconsciente. De parte de la neurología tenemos a Fechner con el umbral de la conciencia, a Helmholtz con energía y Harman nuevamente con los 3 tipos de inconscientes. Y las influencias directas de Freud eran Charcot, Ribot, Janet, Bergheim y Breuer. Respecto a las corrientes fenomenológicas existenciales de Waldman, tenemos al conductismo con el condicionamiento, a la psicología comprensiva, la Gestalt y la topología, y al psicoanálisis y sus sistemas afines. Los elementos en común de estas raíces filosóficas son el idealismo alemán, Kant, el neocantismo, la fenomenología y el existencialismo. El sujeto como centro de conocimiento es el subjetivismo, la concepción de la mente es el holismo, autoactivismo y teleologismo. La psicología humanista es la tercera fuerza en psicología en Estados Unidos. Trata de las capacidades y potenciales humanos. Son modelos que resaltan las características únicas de los seres humanos y los aspectos positivos más que negativos. Esta psicología surge alrededor de los años 50 y principios de los años 60. En términos económicos, el capitalismo norteamericano va a vivir su más poderosa y creciente expansión. Estamos hablando de la Edad de Oro. Surge la Guerra Fría entre Estados Unidos, que es capitalista, y la Unión Soviética, que es comunista, el mundo bipolar. La prosperidad económica no fue de la mano con una total prosperidad en términos sociales. Si bien surgieron hechos progresistas, como la inserción de la mujer al mundo del trabajo, también sucedieron hechos como la Guerra de Vietnam, que generó una reacción social negativa. Surgen los movimientos antibélicos en contra de la Guerra de Vietnam. En el plano cultural hubo un proceso revolucionario, ya que se enfatizó y resaltó el rol de sectores sociales históricamente oprimidos y silenciados en la historia: las mujeres, los negros, los jóvenes y la población LGBT. En el contexto académico, durante las décadas del 20 y el 30, las escuelas del conductismo, el psicoanálisis y la psicología de la Gestalt lograron coexistir en la escena norteamericana. A mediados del siglo XX, la psicología de la forma había perdido su sello particular al ser asimilada en otras perspectivas y únicamente el psicoanálisis y el conductismo seguían teniendo influencia como escuelas del pensamiento. Las características generales de la psicología humanista son el ser humano en cuanto a persona, que supera la suma de sus partes; la existencia del ser humano está siempre ligada a las relaciones interhumanas; el hombre vive de manera consciente; el ser humano está en situación de elegir y decidir, puede mediante sus decisiones activas variar su situación vital; el ser humano está orientado hacia una meta. En 1964, Bungenthal esbozará los principios de la psicología humanista.